Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Bueno, pues el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo será sede de un evento muy importante de motociclismo. Se trata del Campeonato Latinoamericano de Velocidad. Después de 5 años de ausencia, regresa a la Ciudad de México el Campeonato Latinoamericano de Velocidad, en el cual competirán motociclistas de 20 países y estarán divididos en 2 categorías, femenil y varonil. El evento tendrá como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo 25 de junio en punto de las 11 horas. En la carrera se busca la igualdad de los competidores, por lo que todos los participantes usarán el mismo modelo y marca de vehículos sin modificar. En las categorías femenil y varonil habrá 5 y 6 representantes mexicanos respectivamente. 21 Noticias. Bueno, y aquí como cada año en la Ciudad de México fue la punta lanza, el arranque de un nuevo intento de la acuática Nelson Vargas por romper un récord Guinness. Se trata de la clase de natación con mayor participantes de todo el mundo. Por 5º año consecutivo, la acuática Nelson Vargas compitió por romper el récord Guinness de la clase de natación más grande del mundo, congregando a cerca de 100 nadadores en la sucursal ubicada en Coapa, en la Ciudad de México. El tema de la clase fueron los puntos básicos para evitar sufrir un ahogamiento y auxiliar a alguien que se encuentre en riesgo de sufrir este incidente. En México, algunos estados como Nuevo León y Chiapas son participantes del evento, el cual se celebra también en otros países y tiene como meta superar los 647,000 asistentes, marca actual registrada por Récord Guinness. La clase debe cumplir ciertos requerimientos, como cumplir con una duración de 30 minutos en donde se abarquen temas como la seguridad, el acceso seguro al agua, sumersión y respiración en la superficie y la locomoción elemental y habilidad de estilo libre, según el programa entregado a los profesores encargados de impartir la rutina. 21 Noticias. Bueno, y el día de mañana otra vez se reactiva la Copa Confederaciones ya en su última fase. Antes, la rodada skate el próximo domingo en la Estela de Luz, las citas a las 10 de la mañana. Pues si ya le aburrió a lo mejor un poco el paso ciclista, quiere cambiar ahora, quiere hacerlo un poquito más dinámico, digamos, pues agarre su patineta y vayas a pasar a la Reforma el próximo domingo. Las citas a las 10 de la mañana van a arrancar de la Estela de Luz y van a llegar hasta el Monumento a la Revolución y van a ser encabezados por esta figura del skate mundial que se llama Joy Besiski, que lleva ya una mini gira aquí por el país. Estuvo en Guadalajara, ahora está aquí en la Ciudad de México, así que aprovechen próximo domingo, 10 de la mañana, uno de tantos eventos deportivos que habrá el próximo domingo ahí sobre el Paseo de la Reforma, que también incluye, por supuesto, la mega clase de yoga que arranca a las 8 de la mañana en el Ángel de la Independencia, las tradicionales carreras y el paseo ciclista. Ahora sí, partidos para mañana de la Copa Confederaciones a las 10 de la mañana, México enfrenta a Rusia. Se juega su boleto a la fase semifinal. Un empate le basta a la escuadra de Juan Carlos Osorio para calificar. Y en la otra llave, Nueva Zelanda enfrentará a la misma hora a Portugal, pero en San Petersburgo. Ahí está la información deportiva. Ale, muchas gracias.